Gracias al Señor por volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Estimados hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema también muy importante y que no dudo que será de mucho provecho para nosotros. El tema es relacionado con la fidelidad. En verdad, cuando hablamos acerca de la fidelidad, este es un tema sumamente importante a lo largo de las Sagradas Escrituras. De hecho, solo en el Nuevo Testamento la palabra fiel y fidelidad aparecen aproximadamente 56 veces. La fidelidad es no solo uno de los atributos de Dios, sino uno de los atributos que es altamente destacado y elogiado en la palabra de Dios. Sobre el tema de la fidelidad, muchas veces encontramos salmos destacados. Destacan la fidelidad de Dios como una fuente de fortalecimiento, como un consuelo. También es correcto decir que la fidelidad de Dios nos transmite seguridad a nosotros, sus hijos, principalmente en los tiempos de aflicción o de adversidad. Por ejemplo, tenemos el Salmo número 33. Y este salmo dice en su verso 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ya en unos momentos vamos a tratar de definir de qué es la fidelidad y por qué la fidelidad aporta fortalecimiento y aporta consuelo para nuestro bienestar espiritual. Ahora bien, debido a la fidelidad de Dios, o a que Dios es fiel y en su esencia es fiel, entonces podemos decir que por su fidelidad podemos contar con Dios en todo tiempo y podemos contar con Él bajo cualquier circunstancia. Así, por ejemplo, cuando el profeta Jeremías se enfrentó a la desolación de Jerusalén debido al pecado del pueblo, él pudo, aún en medio de tal catástrofe, de tanta calamidad, él pudo destacar la fidelidad del Señor. Leamos esta parte tan importante porque es una hermosa lección para nosotros los hijos de Dios. Dice Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 21 en el nombre del Señor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Es bendita la palabra del Señor. Amados hermanos, siempre es muy importante para destacar el alto valor de un mensaje, de unas palabras, de un texto bíblico. Siempre es muy importante que nosotros analicemos el contexto, es decir, la situación, el ambiente que se estaba viviendo, en el cual fueron pronunciadas determinadas palabras. De hecho, la vida presenta tantas circunstancias tan difíciles. En el tema de la devastación que había ocurrido en Jerusalén, en realidad todo esto había sido anticipado por Dios. El Dios mismo le había dicho a su pueblo acerca de las promesas de bendición y también al mismo tiempo de la disciplina que podría venir
en relación a seguir el camino de fe y obediencia o apartarse en pos de dioses ajenos. Es decir, el pueblo de Israel fue un pueblo plenamente advertido por Dios en relación a las consecuencias de sus decisiones. Ahora había llegado el cumplimiento de la palabra del Señor. La devastación era tremenda. El panorama que Jeremías podía ver era terrible, definitivamente. Podemos decir que todas las expectativas, todo el vaivén de la vida de aquellos habitantes se había truncado de sobremanera tan radicalmente que todo había sido reducido a escombros y a cenizas. Dios mismo habiendo anticipado, llegó el tiempo de la retribución. Los israelitas sufrirían en sí mismos la consecuencia de su desobediencia. Pero hay algo que destaca aquí, y prestemos mucha atención. Si bien es cierto, el libro de Lamentaciones está lleno de elegías, es decir, de cantos, de desolación, de tristeza, de lamento, también se destaca el tema de esta esperanza. Aún en medio de todo ese tormento, Dios no ha dejado de ver sus misericordias a favor de su pueblo. Aún hay un remanente fiel que espera en el cumplimiento de la restauración. Ven hacia el futuro, sí, pero aunque el futuro no está tan cercano, ven que Dios, así como ha cumplido con enviar la disciplina, un día cumplirá también con la restauración de su pueblo, pero todo a causa de ¿qué? De su fidelidad. Es por eso que se destacan las palabras de Jeremías. Leamos con mucha atención de nuevo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué mantuvo la misericordia del Señor? Sí, al pueblo le había caído el peso de la disciplina, pero Dios no había apartado sus misericordias. Los rasgos de la misericordia de Dios se dejaban ver porque ellos no habían sido consumidos del todo, no habían sido extinguidos completamente. Había parte, y la mayor parte del pueblo, que estaba ya en cautividad, pero todo bajo el control del Señor. Aquí encontramos un ejemplo claro, preciso, de la fidelidad, porque la fidelidad del Señor es inmutable. Él lo había prometido, así como había prometido las consecuencias de la desobediencia, también ellos podían ver hacia el futuro, a una futura liberación, a una futura restauración de parte de Dios cuando el tiempo preciso llegara y el pueblo pudiera haber aprendido ya las lecciones que había venido a causa de su desobediencia. Esta es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es tal, estimados hermanos, que podemos decir con toda seguridad que podemos contar con Él en todo tiempo, siempre por supuesto y cuando podamos, en caso, por ejemplo, hayamos caído en faltas o en desobediencia, volver por el camino del arrepentimiento sincero y un cambio de conducta al cual nos llama siempre la palabra del Señor. Ahora bien, es muy importante que nosotros podamos plantearnos algunas preguntas para ilustrar de una mejor manera el asunto de la fidelidad. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué es la fidelidad? ¿A qué se parece la fidelidad? ¿Cuántas acciones de nuestra vida diaria son una manifestación de la fidelidad? Bueno, es decir, en otras palabras, de toda nuestra conducta diaria, ¿cuáles acciones reflejan fidelidad
en nuestra vida, en nuestro carácter como hijos de Dios. También podemos preguntarnos cómo desarrollamos fidelidad de una manera constante, de tal manera que sea una marca visible ya en nuestra vida cristiana. Bueno, el diccionario nos dice que la fidelidad es la adhesión firme, resuelta y decidida hacia una persona, hacia una causa o hacia una idea también. Tiene la idea de estar lleno de fe. El que es fiel es una persona merecedora de confianza, es confiable, es como un sello de garantía. Hay palabras que son sinónimos también de fidelidad y que de alguna manera pueden ilustrar su significado, como por ejemplo lealtad, veracidad, sinceridad, constancia, franqueza, probidad, etc. Cuando hablamos de fidelidad, entonces realmente estamos diciendo que fidelidad es la fuerza suficiente a causa de la fe para poder asumir y cumplir un compromiso conforme corresponde a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra usada por fidelidad es el sustantivo pistis. El punto aquí es que tiene tanto un sentido pasivo como uno activo. En primer lugar, el uso activo de esa palabra a menudo se refiere a fe, o sea, tiene relación con fe, con creencia, con confianza. Pero en un sentido pasivo, esta palabra significa también fidelidad. Es decir, por ejemplo, el uso que le da Pablo a esta palabra cuando la escribe la carta a Tito refleja el sentido que les estoy indicando. Leamos capítulo 2 y versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo no estaba hablando de una aparente fidelidad. Tampoco estaba hablando de una fidelidad que vamos a mostrar escasamente o de vez en cuando, o cuando podamos o querramos. Aquí está diciendo que sean fieles en todo. Y esto tendrá como una consecuencia directa que sea visible a los demás y constituya como una especie de adorno a la sana doctrina. Es una manera de decir que la sana doctrina se convierte en un hábito de vida nuestro, y una forma de hacerlo visible es a través de la fidelidad, una fidelidad conforme al Señor. Ser fieles al Señor y a través de esa fidelidad al Señor mostrarlo en nuestra relación con los demás. Ahora bien, la razón por qué, hermanos, es que la verdad, ser fieles es el resultado de tener fe. O si pudiéramos decirlo de otra manera, la palabra fidelidad también significa estar llenos de fe. En realidad encontramos, por ejemplo, que la palabra del Señor destaca esa fidelidad en algunos hombres, y esa fidelidad fue un rasgo distintivo de sus vidas. Por ejemplo, vamos a ver Números capítulo 12 y versículo 7. Dice así: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hermanos, decíamos en otras oportunidades, cuando Dios habla y cuando Dios aprueba y Dios muestra en verdad el carácter de un siervo, como el caso de Moisés en este ejemplo particular, es Dios mismo el que le está dando la aprobación definitiva. Ya no hay que dudar. Es más bien sentirse satisfecho de que Dios mismo está aprobando nuestra conducta de fidelidad, y lo está haciendo así con Moisés. Dios dice, es fiel en toda mi casa. Él estaba cumpliendo en fidelidad. Él tenía la fuerza por la fe, porque le creía a Dios,
ese creerle a Dios con todo su corazón le daba a Moisés la fuerza suficiente para mostrar fidelidad en toda su conducta, en la mayordomía que estaba ejercitando en el pueblo de Israel, el espacio de responsabilidad que Dios le había dado y que Moisés estaba cumpliendo en fidelidad. Mis hermanos, no hay nada mejor que aquello que el Señor puso en nuestras manos podamos ejercerlo, cumplirlo con toda responsabilidad. Saber que hemos sido delegados por el Señor, hemos sido llamados por el Señor y en nuestras manos están los privilegios, pero también esos mismos privilegios llevan aparejadas las responsabilidades de cumplir con fidelidad. Es como decir que somos gente de compromiso con el Señor. Ahora también encontramos un ejemplo no menor, sino que realmente muy hermoso, el de Daniel. Hermanos, ¿qué podemos decir de este siervo del Señor? La verdad, dice, leamos una parte nada más, en el libro que corresponde a Daniel, capítulo 6, y vamos a ver versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué maravilloso, de verdad! Bendito el Señor, bendita su palabra, bendito el testimonio que nos dejó Daniel, de verdad. Hermanos, quiero detenerme por breves momentos aprovechando este texto bíblico que destaca la fidelidad de Daniel en el cumplimiento de sus obligaciones, obligaciones que fueron establecidas por el reino de Babilonia. ¿Por qué Daniel estaba siendo aprobado? Porque primero Daniel buscó a Dios. Primero buscó ser fiel a Dios. Hermanos, no podemos pretender las cosas al revés. La misma palabra del Señor en el mismo libro de Daniel, en los tempranos tiempos de su llegada a ese imperio, a un lugar en el cual no era su propia tierra, sino que había sido llevado en cautividad. Daniel mismo, hermanos, la palabra del Señor nos ratifica, primero nos comprueba, luego nos ratifica que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que venía del palacio del rey. Así que ese propósito de corazón que Dios vio en Daniel, definitivamente, hermanos, hizo que Dios mismo también honrara la vida de su siervo, colocándolo en cargo de alta responsabilidad que él pudo retribuir porque fue fiel primero a Dios y luego fiel en el cumplimiento de sus obligaciones. Qué hermoso ejemplo el de Daniel. Y la vida de Daniel se enfrentó a muchos desafíos también. Hermanos, la fidelidad de Daniel no fue una fidelidad teórica. No, fue una fidelidad probada por Dios. Fue un hombre de fe. Y esa llenura de fe también, hermanos, estuvo conectada con su fidelidad. Y en este pasaje en particular que acabamos de leer, esa es una muestra visible de por qué él era fiel. La palabra del Señor nos dice que él fue sometido a prueba por aquellas personas que buscaban ocasión en contra de él, y sin embargo él fue hallado fiel. Y más adelante lo encontramos que a pesar de este edicto que ponía a prueba su fe, Daniel continuó con su misma conducta, con su buen testimonio, abriendo las ventanas, hermanos, que daba a Jerusalén, orando al Señor, porque Daniel fue fiel al Señor y a su palabra, y lo probó principalmente en los tiempos de adversidad. Una buena ilustración del uso de pistis en lo que se refiere a la lealtad en el servicio o en el ministerio es el uso que le da Juan cuando le escribe
esta carta a Gallo, que es la tercera carta que escribe Juan. Allí él va a destacar el alto valor de la fidelidad demostrada por este siervo del Señor. Primero, demostrada al Señor a través de la hospitalidad que él le brinda a los hermanos por la causa del Evangelio, de tal manera que Gallo, a la hora de participar en fidelidad al Señor, dándoles a los hermanos un lugar para donde estar, mientras ellos van a continuar su camino hacia adelante, Gallo está íntimamente ligado a la labor que los hermanos realizan por esa fidelidad que demuestra al recibirlos como al Señor. Leamos aquí la tercera carta que escribe Juan, y vamos a ver un versículo importante que tenemos, como les decía, el versículo 5. Prestemos atención. Ya les adelanté en realidad cuál es el propósito de destacar el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es bendita la palabra del Señor. En la primera oportunidad que Juan trata de esta manera tan tierna y tan especial a Gallo, Gallo no con doble L, sino con Y o Y, como le decimos nosotros. En la primera expresión, amado, es porque él tiene el deseo que Gallo sea prosperado, y que tenga salud, y que sea prosperado en todas las cosas como prospera su alma. En esta segunda oportunidad, él destaca su fidelidad. Hermanos, qué interesante. De verdad, he dicho en otras oportunidades, nosotros podemos tirarnos todas las flores que sean posibles o necesarias, pero quien realmente juzga es el Señor. Y Él sabe si nuestro servicio es prestado también haciendo uso de esa fidelidad, una fidelidad que está intrínsecamente relacionada con nuestra fe. ¿Por qué Gallo tenía esa conducta? ¿Por qué Gallo se había convertido en un gran baluarte para el Evangelio? Él no andaba predicando, él no estaba de itinerante como los hermanos, pero por así decirlo, Gallo participaba en el ministerio de los hermanos. Cuando nosotros oramos por los hermanos, cuando alguna oportunidad también prestamos hospitalidad o alguna otra ayuda que el ejercicio de un corazón fiel nos inclina, nos mueve a hacer, en realidad, hermanos, lo estamos haciendo primeramente al Señor, y en segundo lugar estamos participando directamente, estamos involucrados en el ministerio de aquel a quien le brindamos un servicio de ayuda, como lo hacía Gallo fielmente, una conducta destacable definitivamente en los tiempos de los primeros años de la iglesia. Hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo destaca algo muy especial: la fidelidad también en el trabajo en la obra. ¿Qué dice él? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y él dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, porque esta carta está dirigida a algunos hermanos que están viviendo en conflictos. Estimados hermanos, mientras el creyente esté viviendo en conflicto, en pleito con los demás, mientras el creyente esté más preocupado en ser contencioso con los demás, será un creyente inútil.
no podrá servir realmente la causa de la obra del Señor, en este caso al Evangelio. Porque trabajar para el Señor requiere que lo hagamos en fidelidad, porque Él es el que evalúa. El trabajo en la obra del Señor, tenemos que entender, hermanos, que es muy distinto al trabajo en lo secular. En lo secular las motivaciones muchas veces vienen siendo intrascendentes. Sin embargo, en la obra del Señor, el corazón fiel sabe que primero se rinde al Señor en una vida de fe y obediencia y luego le va a servir en fidelidad, porque las motivaciones con las cuales se presta un servicio, como lo hacía Gallo, o como lo hacía Pablo, lo hacía Pedro, lo hacía, Apolo, era porque Dios estaba viendo la conducta de estos servidores. De eso se trata la fidelidad, el compromiso con la obra del Señor en ese ejercicio de fe por el cual ellos transitaban. Iban de un punto hacia otro, regando la simiente preciosa del Evangelio, cada uno cumpliendo con su responsabilidad, pero sabiendo que finalmente el que daba el crecimiento, y siempre lo ha dado, es Dios. Amados hermanos, el siervo del Señor simplemente debe ser fiel a sus responsabilidades. Él sabe que hay áreas específicas dentro de las cuales el Señor le otorgó, con motivo de su llamamiento, responsabilidades para cumplir en su obra. Esta es parte de su responsabilidad, ya sea de plantar, ya sea regar, limpiar la planta, etc. Él sabe y él debe entender que lo que a él le corresponde lo debe ejecutar fielmente como al Señor. Los resultados finales dependen del Señor, pero nuestro trabajo debe ser ejercido con mucha fidelidad. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Corinto, él también más adelante, a aquellos que estaban haciendo algunas comparaciones para ver quién trabajaba más o menos, quién lo hacía bien o mal, el apóstol Pablo les agrega un pensamiento muy importante y aparece en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios y los versículos 1 y 2, que dice ahí la palabra del Señor. Ahora pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay algo especial allí en ese pensamiento. Los siervos cristianos fieles con frecuencia, hermanos, cumplen su labor, y esa fidelidad se destaca porque lo hacen en la forma que el Señor lo indica en su palabra, en el lugar en el cual el Señor nos llamó a ejercer una función, y por supuesto, la fidelidad dentro de la cual ejercemos una mayordomía, también tiene que ver con el tiempo preciso en el cual el Señor nos ha enviado a cumplir determinada misión. Todo esto configura la dirección del Espíritu Santo y se ubica dentro de la voluntad del Señor. Servir al Señor no como yo quiero, sino como Él quiere, como Él lo ha ordenado, como Él lo ha instruido a través de su palabra, de tal manera que ese trabajo sea en bendición. Yo no estoy comprometido a cuánto número, o cuántos convertidos, o cuántos edificados. Esto le corresponde al Señor. Mi propósito es ser fiel al administrar, al compartir la palabra, por ejemplo, cumplir con esa responsabilidad en el lugar, en la manera que el Señor quiere, en el tiempo preciso de su voluntad. Esto es también fidelidad. Esto es ser fiel al Señor. Ahora bien, hermanos, también no podemos olvidar que muchos trabajos no ven fruto a determinado plazo. Es más, a veces pasa mucho tiempo antes de ver algún fruto. Y puede ser que en algún momento entre la decepción, o la frustración, o las dudas de igual manera.
ante lo cual debemos ir en oración al Señor, para que nos dirija a través de su Espíritu Santo, si estamos actuando dentro de su voluntad. Sin embargo, estimados hermanos, no debemos olvidar que la fidelidad se la debemos primero al Señor. Hay una anécdota que quiero compartirle, y quizá a usted le ha sucedido en algún momento o ha tenido algunos pensamientos o sentimientos similares. Un anciano predicador, él había estado durante un largo tiempo en una región y él había trabajado constantemente al Señor. Lo había hecho con oración, le había pedido la voluntad del Señor y él había desempeñado su labor de la mejor manera posible. Después de este largo tiempo, un alma había llegado a los pies de Cristo, solamente un alma, y era un niño. Bueno, un día domingo, como siempre, él llegó. Él tenía a su cargo el mensaje. Se le acercó un hermano y le dijo: mire, hermano, usted ya debió haber revisado su vida. ¿Qué es lo que está mal en usted? ¿Es usted como mensajero o es el mensaje, etcétera? Porque no es posible que un año únicamente un alma haya llegado a los pies de Cristo y solamente, aparte, es un niño. Como siempre, hay muchos que tienden a menospreciar a los niños cuando creen en Cristo. No sabemos, hermanos, no sabemos el futuro si tenemos en nuestras manos un gran predicador, un gran enseñador de la palabra, en fin, no lo sabemos. Lo que deberíamos hacer es trabajar fiel con lo que el Señor nos puso en las manos. El predicador se desanimó. Sintió aquellas palabras como pesadas, muy duras, que afectaron su ánimo. Hasta tenía dudas si dar el mensaje ese domingo o no. Finalmente lo dio, le pidió perdón al Señor y lo dio. Cuando el mensaje terminó, él seguía con dudas y evaluando: ¿qué debo hacer? ¿Continuar trabajando en este lugar o renunciar? En esas dudas estaba cuando todos los hermanos fueron saliendo del local de reunión y se le acercó el niño. Hermano, yo quiero preguntarle algo, le dijo el niño. ¿Usted cree que si yo estudio constantemente, si yo tomo el estudio de la palabra del Señor, la oración también, yo puedo llegar a ser un gran predicador, hermano? Aquel viejo predicador se sintió conmovido. Realmente él sintió que el Señor era quien estaba hablando a su corazón. Le estaba dando el bálsamo que él tanto necesitaba esa mañana. Y el hermano le dice al niño, le dice: mira, realmente a través de ti veo la bondad del Señor. Veo que el Señor me está hablando, me está diciendo que debo continuar, y no lo dudes. Si tú practicas la oración constantemente, si estudias la palabra del Señor, yo te puedo ayudar con mucho gusto, y no dudo que tú podrás llegar a ser un gran predicador. Estimados hermanos, los años pasaron. En esa biografía se puede leer que este niño se hizo hombre. Y muchos años más adelante, muchísimos años, se oyó la noticia que un anciano misionero regresaba a Londres después de haber estado tantos años por el continente africano. Este hombre regresaba. Su nombre era muy conocido. Todos los hermanos de aquella región deseaban darle hospitalidad, tenerlo durante aquel tiempo en que él iba a estar. Por el trabajo misionero de él, muchísimas almas, gracias a la labor del Espíritu Santo, muchas almas habían llegado a los pies de Cristo. Habían sido alcanzados inclusive muchos jefes de los más salvajes de aquellas regiones del África. Este hermano no era más que aquel niño
que un día le preguntó a aquel viejo predicador que si él oraba, si él estudiaba la palabra y si él lo ayudaba, él podía llegar a ser un gran predicador. Estimados hermanos, de verdad que la obra del Señor tiene grandes lecciones para nosotros, pero no podemos olvidar que el primer llamado del Señor para nosotros es que seamos fieles a nuestro llamamiento. En esta primera entrega de este tema, hermanos, el propósito es hablar de manera general, pero también el propósito es despertar en nosotros la necesidad, que nuestra necesidad y que nuestra oración al Señor debe ser: Señor, ayúdanos a ser fieles con lo que tú pusiste en nuestras manos. Lo que pusiste en nuestras manos, Señor, es nuestra responsabilidad. Señor, no queremos llegar a tu presencia con las manos vacías. No queremos estar delante de ti como hombres que pasaron el tiempo desperdiciándolo, que fuimos infieles a tu llamamiento. Señor, ayúdanos por favor a ser fieles a ti, a los dones, a los talentos, a las habilidades, a las oportunidades que tú nos has dado, Señor. Tú nos has capacitado. Señor, danos fuerza, danos más fe también. Aumentanos, Señor, también ese propósito de poderte servir. Danos la gracia y todo lo que necesitamos para poder trabajar, sabiendo que los resultados, Señor, son obra tuya por medio de tu Espíritu Santo. Estimados hermanos, dejamos por el momento esta meditación. Esperamos continuar con el tema de la fidelidad y luego entrar a algunas áreas específicas también para que juntos procuremos la edificación espiritual. Me ha dado mucho gusto volvernos a encontrar. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre, esperando que Él nos conceda una nueva oportunidad. Hasta entonces.